Muy buenas tardes. Damos inicio hoy al ciclo que tenía que continuar después de la decena trágica, el centenario de la decena trágica y del centenario del asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez, que es el centenario del Plan de Guadalupe y del surgimiento del ejército mexicano. De hecho, en las 3 revoluciones más importantes que ha tenido nuestro país han surgido nuevos ejércitos. El ejército insurgente en la de independencia, el ejército liberal en la reforma juarista y el ejército constitucionalista que surge a partir del decreto que da el Congreso de Coahuila el 19 de febrero de hace 100 años, en el cual desconoce a Victoriano Huerta y faculta al gobernador Venustiano Carranza para que forme las Fuerzas Armadas que van a restablecer el orden constitucional. Y tenemos pues el gran gusto de que hoy quien ha sido el director de esta casa, el doctor Javier García Diego, presidente del Colegio de México, y quien es sin duda uno de los máximos especialistas en la Revolución Mexicana y en particular en Venustiano Carranza, nos dé la conferencia inaugural de este ciclo. Entonces, pues sin más, le cedemos la palabra al doctor Javier García Diego. Bienvenido, Javier. Iba yo a hablar, a tomar esto. Muchas gracias, Patricia. Gracias a ustedes. Hacen bien en ser leales al INERM. Es una institución que presta un enorme servicio en cuanto a difusión y discusión de la historia. Hace unas semanas realmente estuvimos aquí con el motivo del centenario del cuartelazo de febrero, de los 2 cuartelazos de febrero realmente, y yo dije que con Patricia Galeana el INERM va a tener una enorme actividad, porque la conozco hace muchos años, y es incansable, y tiene una gran percepción de la historia mexicana, así que estoy segura que este es uno más de los muchos ciclos que va a organizar, todos con atingencia y calidad académica. Debo ofrecerles una disculpa. Se puso 5:45 porque yo a las 7 de la noche modero una mesa en homenaje a otro historiador muy importante que se llama Enrique Semo, aquí en siglo XXI, y el don de la ubicuidad no me ha sido dado. Entonces, como ese era un compromiso anterior, tendré que salir, concluya o no concluya con el Plan de Guadalupe. Ustedes van a tener 3 o 4 ponentes más. Al 20 para las 7, Jazmín Flores, de las Relaciones Públicas del Colegio de México, va a venir y me va a sacar de este recinto. Pero intentaré, claro está, concluir con esta versión que traigo del Plan de Guadalupe, dividida en 20 puntos, muy didáctica, ¿sí? Espero que con esos 20 puntos pues se cubra lo más importante en términos de contenido histórico que tengamos que decir sobre dicho documento. Lo primero y ya un poco lo acaba de decir la doctora Galeana, es que el Plan de Guadalupe es uno de los documentos realmente esenciales de la Revolución Mexicana. Hubo muchos planes, muchos documentos, pero a mi modo de ver, los más importantes son el Plan de San Luis, Madero, el Plan de Ayala, Zapata, la Constitución de 17, un gran documento programático, ¿no? El proyecto de país que querían los revolucionarios, y el Plan de Guadalupe. El Plan de Guadalupe no es el más sexy de los documentos de la Revolución Mexicana, no es ni radical, ni está dirigido en contra del imperialismo, ni en contra de ciertos sectores de la sociedad mexicana, pero es sin lugar a dudas uno de los documentos esenciales, repito, que definen
a la Revolución Mexicana. Ese es el punto número 1 que traigo que compartir con ustedes. El punto número 2 dice que el Plan de Guadalupe es solamente parte de un proceso que comenzó en términos formales el mes anterior con el cuartelazo de febrero o con el doble cuartelazo. Quienes estuvieron aquí con nosotros para las actividades de finales de febrero, recordarán que sostenemos, casi todos los ponentes ahí coincidimos en que uno es el cuartelazo de Bernardo Reyes y Félix Díaz fallido, fracasado, y otro el cuartelazo exitoso de Victoriano Huerta. Bueno, pero lo importante es que este doble cuartelazo militar en contra de Madero, el cuartelazo de febrero o los cuartelazos de febrero, tienen a su vez dos orígenes. Uno que hay que empezar ya a reconocer. No es suficiente culpar a Henry Lane Wilson o a Félix Díaz o a Victoriano Huerta. No dije que no sea correcto, dije no es suficiente. ¿Sí? También tenemos que empezar a reconocer el fracaso del gobierno de Madero. Si no, vamos a seguir haciendo historia de bronce, historia oficial. El otro antecedente para explicar el cuartelazo de febrero fueron las rebeliones que padeció el gobierno de Madero a lo largo de su presidencia, la rebelión reyista, la rebelión felicista. De hecho, a los dos jefes de esas rebeliones vencidas los trajo presos a Ciudad de México. Ahí comienza el cuartelazo. Pero sobre todo, insisto yo, el otro gran antecedente es la rebelión orozquista. Y la rebelión orozquista es antecedente del cuartelazo de febrero, porque en esa rebelión orozquista se fraguó, se consolidó, se cohesionó un nuevo liderazgo, una nueva jefatura del Ejército Federal que vino a desplazar al liderazgo vencido y envejecido, ¿sí?, desanimado de los federales vencidos por Madero en la rebelión de 1910-1911. Voy a ir en otro punto próximo a señalar cómo la rebelión orozquista es dos veces origen del proceso que llamamos cuartelazo y Plan de Guadalupe. Tercer punto, el derrocamiento de Madero dio lugar a un posicionamiento del gobierno de Coahuila, ¿sí? En este posicionamiento que se da entre la noche del día 19 y la madrugada del día 20 de febrero de 1913, tan pronto se enteran, si tan pronto son informados de que Huerta se ha hecho del poder nacional, lo primero que hace el gobierno de Coahuila, un mes antes, 5 semanas antes del Plan de Guadalupe, ¿sí?, es primero niegan el reconocimiento a Huerta. Y aquí hay un detalle que no es menor. En el primer posicionamiento, en el Plan de Guadalupe sí van a usar la palabra desconocer. En el primer posicionamiento dicen no reconocemos, que no es lo mismo, porque desconocer significa haber reconocido antes. Entonces dicen, no reconocemos al gobierno de Huerta, no lo reconocemos como gobierno. Segundo, convoca a los gobiernos, no dice a los gobernadores, dice a los gobiernos de los estados a secundar la posición de Coahuila. Entonces, eso quiere decir que Carranza está pensando en los gobernadores, sus pares, pero también está pensando en presidentes municipales, está pensando en congresos locales, Congreso Federal, en fin. Él habla de los gobiernos del país, los llama a secundar y también llama, por eso dije que la rebelión orozquista es doblemente origen del proceso que llamamos cuartelazo de febrero y Plan de Guadalupe, porque apela, Carranza llama a que secunden su posición, dice, las fuerzas federales, entonces los soldados profesionales, auxiliares y rurales. ¿Qué quiere decir esto? Que está llamando a los soldados exmaderistas que fueron organizados a lo largo de 1911, pero sobre todo en 1912, para luchar contra el orozquismo. ¿Sí? Si no se entiende esto, no se va a entender la rapidez,
la prontitud con que se conforme el ejército constitucionalista. ¿Por qué? Porque ya estaban en armas en el norte del país, luchando contra el orosquismo. Simplemente había ahora que darle una nueva orientación y una nueva organización a esas fuerzas. Punto número 4. Carranza, como gobernador, hace estos posicionamientos, repito, el 19 y 20 de febrero, a pesar de que la situación de Saltillo es muy delicada. Él estaba, sí, en Palacio de Gobierno en Saltillo, población doblemente vulnerable, porque cerca de Saltillo estaba Monterrey, por un lado, a escasos 40 kilómetros, donde había un gran contingente de fuerzas federales, a su mando estaba un general Blázquez, pero también Torreón, con fácil acceso ferroviario a Saltillo, tenía un gran contingente de fuerzas federales. Ambas reconocieron inmediatamente a Huerta y entonces Saltillo, repito, se hizo doblemente vulnerable. Es más, yo diría triplemente vulnerable, porque Carranza contaba con muy pocas fuerzas propias en Saltillo, un puñado de soldados a las órdenes de Pancho Cos. Las demás fuerzas auxiliares, irregulares y rurales de Coahuila estaban luchando contra el orosquismo en plazas distantes. De hecho, punto número 5, Carranza contaba con muchas fuerzas afines, ¿sí? Pero estas estaban dispersas y peleando a distancias considerables. En el norte de México todo es distancia considerable, ahí no hay nada cerca, todos son cientos de kilómetros. Bueno, pues estas fuerzas, repito, que estaban dispersas, que estaban distantes, son las que se remontan a la lucha contra el orosquismo de 1912. Punto número 6. ¿Cuáles serían las características fundamentales de estas fuerzas? ¿Sí? De estas fuerzas que vamos a llamar auxiliares, irregulares o rurales. ¿Sí? Primero que todo, en tanto que luchaban contra el orosquismo, eran defensoras del gobierno de Madero. O sea, hay que partir de eso. Esas fuerzas que estaban operando en la comarca lagunera, en la frontera entre Chihuahua y Coahuila, en la frontera entre Coahuila y Zacatecas, todas estas fuerzas eran defensoras del gobierno de Madero. Segundo, habían sido organizadas estas fuerzas por las autoridades locales, por las autoridades estatales. Su dependencia, aunque eran partidarias de Madero, no dependían de Madero, dependían del gobernador en turno, llámese Carranza, llámese Maytorena, Sonora, llámese Abraham González en Chihuahua y cualquier otro que ustedes quieran pensar, aunque estos eran los tres más importantes. Entonces, estas fuerzas, repito, fueron el origen del ejército constitucionalista. Si no entendemos esto, no vamos a entender, repito, la pronta respuesta, la capacidad de fuego de este ejército que pudo rápidamente controlar extensas zonas del norte de México. ¿Por qué? Porque tenían experiencia, porque tenían ya una organización previa, porque estaban armadas, porque tenían capacidad y porque tenían ya una cierta organización en relación propio, ¿sí?, al interior de esas fuerzas y en relación con las autoridades locales. Esto es, para mí, fundamental. ¿Qué tenía que hacer en ese momento Carranza? Aunque todavía no estamos hablando del Plan de Guadalupe, había que integrarlas y había que darles un nuevo objetivo. ¿Cuál era el nuevo objetivo? Convertirlas de fuerzas antiorosquistas, defensoras de Madero, en fuerzas antihuertistas, defensoras de quien quede en la jefatura de esa lucha. Todavía no hay Plan de Guadalupe, ¿sí? Punto número 7. Inmediatamente después de que Huerta tomó el poder, se entablaron pláticas y negociaciones entre el nuevo gobierno, vamos a llamarle así, Huerta, su secretario de Gobernación, García Granados, y Carranza y gente del gobierno de Coahuila. Esto ha dado lugar
a que Carranza haya sido cuestionado por varios historiadores. El hombre que pudo negociar, que intentó negociar con Huerta, se levantó contra Huerta porque no aceptaron sus condiciones. Todo esto hoy sabemos claramente que es falso. A ver, Huerta, ¿por qué le conviene entablar negociaciones con Carranza? Huerta está informado que de todos los gobernadores norteños, el único que ha mostrado resistencias a reconocerlo es Carranza. Y para que él obtenga, Huerta, el reconocimiento internacional, ¿sí?, que le interesaba mucho, Henry Lane se lo había ofrecido, el gobierno norteamericano, el reconocimiento norteamericano, pero esto hubiera dado lugar a otros reconocimientos, Huerta tenía que demostrar que él era un gobierno aceptado, que no tenía rechazos. Por eso para él era muy importante que no estallara la rebelión en Coahuila, que no cundiera una rebelión en el noreste de México. Por otro lado, Carranza necesitaba saber, él era un gobernador constitucional, no era un rebelde típico. Él no podía simplemente agarrar el fusil y salir echando tiros, era una autoridad. Entonces él tenía que saber perfectamente cómo se habían dado las renuncias de Madero y Pino Suárez, en qué condiciones se habían dado. Y de hecho Carranza manda 2 comitivas de gente suya para que se traslade a Ciudad de México, esto desde el 9 de febrero, desde que estalle el cuartelazo, para que le informe de cómo van evolucionando las cosas en Ciudad de México. Y obviamente al final el objetivo es infórmenme cómo fue que renunciaron Madero y Pino Suárez, porque esto le daba o no la legitimidad al nuevo movimiento. En el fondo, lo que Carranza también necesitaba era que las fuerzas estas que he mencionado, irregulares, auxiliares, rurales, organizadas por él, pero que estaban luchando en otras zonas del estado, por ejemplo Torreón, o en estados vecinos, regresaran rápidamente a Saltillo. Estas acusaciones de que Carranza estuvo a punto de negociar con Huerta se han desplomado porque hoy contamos con las informaciones de los 2 tipos de archivos. Por un lado, ¿sí?, entabla negociaciones con el secretario de Gobernación de Huerta, y por otro lado ya tenemos pruebas fehacientes de que a su gente, a su hermano Jesús, a Pablo González, ¿sí?, les dice concéntrense en Monclova porque otra vez ha comenzado la guerra. Entonces ya sabemos qué es lo que estaba haciendo Carranza: ganar tiempo para que sus fuerzas regresaran y el Saltillo fueran menos vulnerables, para que no murieran en el inicio del conflicto. Punto número 8. Asesinados Madero y Pino Suárez, ya no hay necesidad de pláticas. O sea, ¿qué sentido tiene una plática? ¿Cómo vas a informarte si las renuncias fueron o no legales, si fueron o no bajo presión, si Madero y Pino Suárez han sido asesinados? Entonces, en ese momento, Carranza abandona Saltillo, todavía no han llegado las fuerzas leales a él, abandona Saltillo y se va a la zona céntrica del estado, por Monclova, su zona, su región, Cuatro Ciénegas, ¿sí?, porque es una zona menos vulnerable en términos ferroviarios. Saltillo es vulnerable desde Torreón y desde Monterrey, no Monclova, no Cuatro Ciénegas. Entonces ahí se va Carranza, últimos días de febrero, primeros días de marzo, 1913. Aún no hay plan de Guadalupe, ¿sí? Algunos de estos soldados, fuerzas irregulares, auxiliares y rurales organizadas por el gobernador Carranza, repito, desde 1911 y 12, empiezan a hablar de crear un ejército con coahuilense, fíjense nada más, antes del ejército constitucionalista. Hay algunos documentos, sobre todo en el campamento de Pancho Cos, del general Francisco Cos, que estaba en Arteaga,
que habla ya del ejército coahuilense. Pero no. Carranza entonces se va al centro del estado, punto número 9 de mi explicación, y obviamente las primeras acciones militares, cuando se encuentran con estas vanguardias que llegan sobre todo de Monterrey o de Torreón, primeras escaramuzas, Anhelo, Puerto del Carmen y demás, Carranza es vencido. Pues sí, comprensible. En la prensa nacional, prensa que era antimaderista y que rápidamente se hizo huertista, en horas, ¿sí?, se empieza a dar la versión de que Carranza ha muerto. Existen periódicos con el encabezado, así 8 columnas, murió Venustiano Carranza. Y luego se desmienten y dicen, bueno, no murió, pero vaga solo por los desiertos del norte, así lo ponen los periódicos, ¿no? Punto número 10. Carranza tiene que dar inmediatamente un golpe publicitario para que la opinión pública, ¿sí?, se dé cuenta que no está muerto, que no está vagando solo por los desiertos del norte, sino que está activo y convocando a una lucha. Además, era importante porque en la prensa nacional ya había cundido la información respecto a que muchos revolucionarios cercanos a Madero habían decidido no luchar contra Huerta. Luis Cabrera estaba en Europa, decide mantenerse ahí, Francisco Vázquez Gómez dice que él no va a retomar las armas, en fin, el gobernador Maytorena anuncia que por razones médicas, pide una licencia por 6 meses y deja el gobierno de Sonora. Hoy es día 6, hoy, hace 100 años, estaba siendo asesinado Abraham González. Entonces eran puras noticias negativas y Carranza tenía que, digamos, contrarrestar ese alud de noticias negativas para decir, no, si hay un movimiento de rechazo, ¿no? Todavía es un movimiento informe, repito, no hay plan de Guadalupe todavía. Entonces, Carranza decide dar un golpe de efectos publicitarios, como hoy diríamos mediáticos, decir aquí estoy, que sonara en el mundo entero que era falso eso de que no hubiera resistencia alguna al gobierno de Huerta en México. ¿Qué fue lo que decidió hacer Venustiano Carranza? Como gobernador de un estado, lo importante, lo comprensible, era intentar retomar su capital, porque cuando él abandonó Saltillo para irse al centro del estado, inmediatamente fue ocupada por fuerzas huertistas, ¿sí?, por un señor de apellido Caso López. Bueno, entonces lo que hace Carranza es intentar retomar su capital. Estamos hablando del 21 de marzo, ¿sí?, con las fuerzas de Jacinto Blas Treviño, más que muchas fuerzas, Treviño era jefe de su Estado Mayor, Francisco Cos, general coahuilense de la zona de Arteaga, ya mencionado, el que hablaba de un ejército coahuilense, Lucio Blanco, ¿sí?, de un poblado también de la zona desértica de Coahuila, muy cercano a Cuatro Ciénegas, vecino de Cuatro Ciénegas, que se llama Nadadores el pueblo. No sé por qué se llama Nadadores, nunca ha habido una gota de agua en ese pueblo. Y el otro es Cesario Castro, estaba con él. Bueno, ellos son los que hacen el asalto a Saltillo. En conjunto no llevaban más de 700 hombres y obviamente fueron rechazados. Punto número 11. Esa derrota en Saltillo causó un enorme desánimo entre estas fuerzas. Además, la prensa inmediatamente dio la noticia: Carranza rechazado y se regresa a vagar solo por los desiertos del norte, ¿no? Entonces, había un riesgo de dispersión de estas fuerzas, ¿sí? La circular del 20 de febrero, aquella que se da
cuando Madero es aprehendido y Huerta toma el poder, es una circular que no ha tenido eco. No hay gobernadores de estados que lo estén secundando, no hay congresos locales, muy pocos presidentes municipales. En Sonora, por ahí el de Cananea, que es Diegues, el de Guatabampo, que es Obregón, pero no se puede decir que ha tenido un gran eco esa famosa circular, ¿no? Aunque sí había tenido eco en las fuerzas auxiliares rurales e irregulares que estaban pues empezando a concentrarse. Entonces, punto número 12, sale rechazado Carranza con su gente de Saltillo y se regresa a la zona desértica. A la mitad del camino pernoctan en una hacienda llamada la Hacienda de Guadalupe. He de decirles que había muchas otras haciendas en el camino, es una zona de haciendas, ranchos grandotes, no eran haciendas de lujo, ¿no? Si uno va a la Hacienda de Guadalupe, pues se da cuenta que era, ¿sí?, un ranchote, eso es lo que era, considerablemente rústica, ¿no? Ahí llegan el día 25, pernoctan, a la mañana del 16 nos cuentan que tuvieron un almuerzo típico de la región, con cabrito y demás. Y bueno, pues ya bien encabritados, en el sentido culinario del término, Carranza y su secretario discuten un plan que ya venían elaborando por varios días. Su secretario es Alfredo Breceda, nativo de Matamoros, Coahuila, no Matamoros, Tamaulipas, hay un Matamoros, Coahuila. Él era un contador y además había sido maderista. El boceto de documento que le presenta Breceda a don Venustiano lo rechaza y luego le dijo, anote, le voy a dictar. Y Carranza dicta la primera versión, digamos, que queda del Plan de Guadalupe. Es un documento muy corto, breve, es un documento, como decía yo, austero, es un documento legalista, pero es un documento que no tiene reclamos históricos, no condenan a la iglesia, a los hacendados, a los capitalistas, a las tiendas de raya, no, nada de eso. Tampoco es un documento que proponga grandes reformas sociales, ¿sí? Es un documento que simplemente, ahora sí dice desconocer a Huerta. Y luego ya explicaron los redactores del plan que utilizaron el término desconocer porque ya había sido reconocido Huerta por muchas autoridades a las que ahora invitaban a desconocerlo, ¿sí? ¿Más o menos está clara la idea? Si no me explico bien, díganme. En este caso ya es desconocer porque el Congreso Federal, muchos gobiernos estatales ya lo habían reconocido, entonces desconozcámoslo. Ese es lo que dice el Plan de Guadalupe. ¿Qué otras cosas podemos decir del plan? Bueno, lo que dice Carranza es que si hubiera puesto estos reclamos históricos, hubiera generado más resistencias. O sea, ¿para qué condeno a la Iglesia Católica en ese documento? Voy a generar la resistencia de la Iglesia como institución, que es muy poderosa, y de muchos católicos que simpatizan con ella, ¿no? ¿Para qué le reclamo a los hacendados como clase social histórica si yo soy uno de ellos? ¿No? ¿Qué legitimidad le voy a dar a este plan? Entonces, es un documento que, repito, es austero, es legalista, no tiene reclamos históricos sociales ni propuesta de reformas por varias razones. Uno, porque hubiera generado resistencias. Dos, porque Carranza era miembro de la élite local. Tres, porque Carranza era gobernador. No era un líder agrario ni un líder obrero que pudiera hacer un reclamo de ese tipo. Él tenía que comportarse como gobernador. No, repito, esto es importantísimo. 4, a ver, voy a hacer una pregunta. ¿Por qué otro factor ustedes piensan
que el plan debía ser o fue correctamente austero. ¿Qué otro elemento hay ahí? ¿Por el tiempo que tenían? No, bueno, no a mi modo de ver. No, hay uno muy evidente y elemental. Para que fuera claro para todo el pueblo. Uno por uno. Sean más sencillos. Para que lo entendiera el pueblo. El pueblo es muy inteligente, hay que siempre confiar en la inteligencia colectiva. Porque estaba en la frontera con Estados Unidos y un plan radical, donde pusiera de reclamos todo lo que los agravios que nos han hecho los Estados Unidos a lo largo de nuestra historia, le hubiera impedido el acceso a las armas y a las municiones. Entonces no menciona Estados Unidos y no dice este movimiento se va a financiar con las propiedades norteamericanas y vamos a expropiar a las... No menciona, ¿sí? Y hay un último elemento, yo estoy convencido. Hay gente que piensa que los políticos de los últimos años son los que inventaron esto de los efectos mediáticos. Yo estoy convencido de que no. Carranza va de regreso de Saltillo a la zona de Monclova y pernocta en Guadalupe. Pudo haber pernoctado, repito, en muchas otras haciendas. Redacta un plan y le pone el plan de Guadalupe, pudiéndole haber puesto plan de la dignidad nacional, de la restauración nacional, plan constitucionalista. ¿Por qué un hombre que nunca se caracterizó por ser religioso le pone plan de Guadalupe? Porque no hay nada más querido en este país, y lo digo yo que soy ateo, ¿sí?, que la Virgen de Guadalupe. O sea, ese nombre es un nombre bien recibido por la gente y la gente no va a olvidar que se llama Plan de Guadalupe. Es como hoy, por ejemplo, creo que por ahí circula algo que se llama Morena, no estoy muy enterado. Tiene el mismo objetivo, señores. ¿A quién se nos va a olvidar la Morena? Bueno, Carranza estaba pensando en estas cosas. Punto número 13. Después de elaborar este documento, Carranza con Breceda llaman a los jefes militares que los acompañaban para discutirles el plan. Carranza se los lee y se genera una gran discusión. De hecho, cunde el desorden, todos han comido ya cabrito, y tienen que poner a Lucio Blanco para que modere la discusión. Hay gente que está en contra, pocos, Aldo Baroni y Saldaña Galván, que insisten, no, este documento tiene que tener culpables, vamos a definir a los hacendados y vamos a reclamarle a Estados Unidos y a la Iglesia contenido social, ¿no? Y hay otros que son convencidos por Carranza de que el plan está bien así, Lucio Blanco, Ricot, Agustín Millán, Jacinto Treviño y Francisco J. Mújica, que estaba en el asunto. Punto número 14. Para no escindir al movimiento, Carranza se da cuenta que hay algunos de los jefes militares que están en esa reunión, en el comedor de la Hacienda de Guadalupe. Carranza lo que concede es, dice, bueno, no modifiquemos el plan, pero incorporémosle algunos compromisos en los considerandos previos al plan. Entonces, un plan con 7 artículos muy breves y 3 considerandos. Y en esos considerandos, ¿sí?, se ofrece que cuando se restablezca la paz, se harán las reformas sociales y políticas que el país necesite. Eso es todo. Carranza yo creo que actuó con inteligencia. Se dio cuenta que a corto plazo iba a perder a algunos de los jefes militares que lo habían acompañado hasta ese momento. Pero también se dio cuenta, y creo que alguien lo convenció ahí, de que un plan estrictamente legalista, que no tuviera contenido social, no iba a reclutar, no iba a ser atractivo a muchos sectores de la población. Entonces Carranza, como lo va a hacer en otras circunstancias, como lo va a hacer en el Congreso Constituyente de 16-17, se deja rebasar,
se da cuenta que su posición estrictamente legalista es insuficiente y se deja rebasar. Y como dijo su jefe de Estado Mayor, Jacinto Treviño, el plan quedó ampliado y pulido. Eso es lo que dice. Punto número 15. ¿En qué consiste el plan? 7 artículos. Los 3 primeros, ¿sí?, están dirigidos al desconocimiento de las autoridades huertistas. Se desconoce al Ejecutivo, se desconoce al Legislativo y a todas las autoridades que lo hayan reconocido. El cuarto, proponen a Venustiano Carranza como primer jefe del ejército que se tiene que crear en ese momento. Aquí hay un punto importante. Carranza, aunque es el que redacta el Plan de Guadalupe, no aparece como firmante. Los firmantes son los jefes militares que lo acompañan, que lo proponen como primer jefe. ¿Sí? Entonces, cuando me dicen a mí, es que el Plan de Guadalupe de Carranza, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Son estos jefes, 60 y tantos jefes firmantes, los que lo proponen como primer jefe. En el artículo 5 se dice que ese primer jefe del ejército constitucionalista que tienen que crear, que ya ahora sí se habla del ejército constitucionalista, se encargaría interinamente del Poder Ejecutivo al ocupar Ciudad de México. ¿Sí? El artículo 6 dice que debería convocarse a elecciones presidenciales al establecerse la paz, no al llegar a Ciudad de México como luego le van a reclamar los convencionistas, al establecerse la paz. ¿Sí? El punto número 7, simplemente la promulgación del documento, y repito los considerandos introductorios. Punto número 16. ¿Quiénes fueron esos firmantes? ¿No? ¿Quiénes son los firmantes del Plan de Guadalupe? Básicamente, bueno, no básicamente, totalmente, fueron los jefes de estas fuerzas auxiliares, irregulares o rurales que Carranza había formado en 1911, pero al disolverse el ejército madrista se quedó con algunas fuerzas. ¿Sí? O sea, el proceso es este: en 1911, mayo y junio, renuncia Porfirio Díaz, triunfa el ejército madrista, según los tratados de Ciudad Juárez, tiene que disolverse. Los gobernadores norteños dijeron, bueno, vamos a quedarnos con algunos como fuerzas de estos estados, y paz en Chihuahua, paz en Sonora, paz en Coahuila. Entonces se queda con los organizados en 11 y sobre todo con los organizados en 12 para repeler al orozquismo. Esas fuerzas, repito, son las que atendieron el llamado de Carranza, fueron a Saltillo, más bien no llegaron a Saltillo, pero lo alcanzaron en la zona central y luego lo acompañaron a la toma de Saltillo. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, esos son los que regresan rechazados, derrotados de Saltillo y en Guadalupe redactan el plan. Voy a dar algunos nombres con sus cargos para que vean ustedes qué tipo de fuerzas son las que hacen el Plan de Guadalupe. Por eso para mí era muy importante remontarnos a la lucha contra el orozquismo. Entre los principales firmantes, teniente coronel, fíjense nada más, no hay ningún general. El Plan de Guadalupe es un plan de militares menores que están iniciando una lucha. ¿Sí? El grado más alto es teniente coronel. Teniente coronel Jacinto Treviño, jefe del Estado Mayor. Teniente coronel Lucio Blanco, jefe del primer regimiento Libres del Norte. Teniente coronel Francisco Sánchez Herrero, jefe del segundo regimiento Libres del Norte. Teniente coronel Agustín Millán, del regimiento 28. Teniente coronel Cesario Castro, del primer cuerpo rural. Teniente coronel Antonio Portas, del regimiento 38. Mayor, se llama mayoris. Mayor Cayetano Ramos, de los Carabineros de Coahuila. Mayor Alfredo Ricó, del regimiento Morelos. Mayor Pedro Vázquez, del primer cuerpo regional.
Mayor Aldo Baroni, este fue de los que exigían más contenido social, jefe de la guardia. Un médico, el mayor médico, doctor Daniel Ríos Certuche. Capitán primero, compuesto de capitán, Francisco J. Mújica. ¿Qué estaba haciendo Mújica en Coahuila? Es muy sencillo. Mújica nació, todavía tenemos unos minutos, sí. Mújica nació en un pueblo de Michoacán con un nombre realmente hermoso, nombre purépecha, Tinguindín. ¿No es lindo el nombre? Tinguindín. Cerca de Zamora. Cuando triunfa la revolución, no consigue trabajo en Michoacán, viene a Ciudad de México, tampoco consigue trabajo, estoy hablando del gobierno de León de la Barra, se va a Coahuila y Carranza le da un puesto equivalente a lo que sería el departamento del catastro en el gobierno de Coahuila. Otro capitán primero, Alfredo Breceda, que ya mencioné, era su secretario particular, Adalberto Palacios, en fin, pocos más, ¿no? Ahora, los primeros en adherirse al plan de Guadalupe, pues eran los miembros de estas fuerzas auxiliares rurales o irregulares que no estaban en Guadalupe, que no habían ido a Saltillo, ¿sí?, a atacar Saltillo, pero que estaban en la región, convocados por Carranza. Pablo González, que estaba en Monclova, y Jesús Carranza. Rápidamente también reconocen al plan de Guadalupe el Congreso local. Pues claro, el Congreso local eran cercanos a Carranza, gobernador del estado. El Congreso, por cierto, cuando Carranza salió de Saltillo y se fue a la zona semidesértica, a la zona central del estado, el Congreso local se fue a Piedras Negras. Desde ahí manda su adhesión. En resumen, a ver, ¿qué estoy tratando de decir? Que el plan de Guadalupe, ¿sí?, es un plan en donde coahuilenses, empleados de Carranza, ¿sí?, su Congreso local, su jefe de Estado Mayor, el jefe del catastro, o empleados militares, fuerzas militares organizadas por él, lo nombran jefe. Hasta ese momento, plan de Guadalupe es Carranza ha sido nombrado primer jefe por sus subalternos, por sus empleados. ¿Qué legitimidad puede tener eso? ¿Sí? Muy poca. Punto número 17. Dice, para ser jefe, de verdad, primer jefe del ejército constitucionalista, pues no bastaba ser el jefe de sus empleados. Entonces, Carranza tenía que convertirse en primer jefe y para dar ese paso, o sea, consolidar su liderazgo, primero se tiene que convertir en jefe regional. Entonces, ¿cómo se convierte en jefe regional? Carranza sabe que cuenta con muy pocas fuerzas. ¿Sí? Repito, 700 atacaron Saltillo, luego se le juntaron Pablo González y Jesús Carranza, alcanzaban las 1000 fuerzas. Entonces, las atomiza y da dos argumentos, uno militar y otro económico. El militar es que no podemos arriesgarnos a que esta fuerza de 1000 hombres sea vencida en un solo combate por las fuerzas que nos van a llegar desde Monterrey y desde Torreón, ¿no? También dice que hay argumentos económicos. Es muy difícil mantener a una fuerza de 1000 hombres. Mejor la dividimos y unos se van a operar a Tamaulipas, otros se van a operar a Nuevo León, otros se van a operar a Zacatecas, algunos incluso a San Luis Potosí, ¿sí? Entonces, en el fondo, cierto, los argumentos económicos son válidos, los argumentos militares son comprensibles, pero había un argumento político. Al enviar gente suya, así, que le reportaban a él, que lo reconocían a él como jefe, que ya lo habían nombrado jefe en el plan de Guadalupe, los firmantes del plan de Guadalupe son enviados a los estados vecinos. Y entonces Carranza puede decir, yo tengo gente mía,
operando en Tamaulipas, en Nuevo León, en San Luis Potosí, en Durango y en Coahuila. Yo sí soy jefe regional. Ese es el punto central. También tienen un objetivo militar, que es cubrir Coahuila. Si tú pones fuerzas en la frontera entre Zacatecas y Coahuila, por la zona de Concepción del Oro, vas a impedir que llegue el ferrocarril fácilmente, ¿no? También es importante que te vayas hacia el este y conquistes Matamoros, porque es una frontera con Estados Unidos. En fin, hay una estrategia ahí militar, económica, pero sobre todo política, convertirse en jefe regional. Y así envió, fíjense nada más, a Lucio Blanco lo envió a Tamaulipas, pero con la consigna de que dejara gente suya a su paso por Nuevo León. El objetivo era Brownsville, era Matamoros. Lucio Blanco se fue con Cesario Castro, con Mújica, con Alejo González. A Eulalio y Luis Gutiérrez, Eulalio era uno de los presidentes municipales que aceptó rápidamente apoyar a Carranza, los envió a que operaran en la frontera entre Coahuila y Zacatecas, Concepción del Oro, Mazapil. Era importante movilizar a los mineros. Los mineros van a ser clave en un momento revolucionario porque son los que saben dinamitar puentes y dinamitar ferrocarriles, ¿no? Ellos son hábiles en eso. A Jesús Dávila Sánchez y a Ernesto Santoscoy los envió, por ejemplo, hasta San Luis Potosí. Entonces, Carranza, esto se está dando en semanas, ¿eh? Estoy hablando de última semana de marzo, primera semana de abril. Ahora bien, Carranza tiene el nombramiento que le han dado sus gentes, sus empleados, de primer jefe. Tiene ya un poco de presencia en los estados vecinos, pero en realidad le hace falta el reconocimiento de Sonora y de Chihuahua, los estados importantes. Si no, pues tú vas a ser jefe de Coahuila, pero aquí en Sonora tenemos otro jefe, otro primer jefe, ¿no? A Carranza lo va a favorecer enormemente en este proceso de consolidación del liderazgo las dudas de Maytorena, de que no quiso luchar contra Huerta y alegó estar mal de salud, pidió una licencia a la gobernatura de Sonora, y el asesinato de Abraham González. O sea, ya no hay ninguna autoridad en Sonora y en Chihuahua equivalente a la suya, gobernador de Coahuila, ¿sí? El gobernador de Chihuahua ha sido vilmente asesinado, el gobernador de Sonora dudó y pidió licencia, el único gobernador importante que queda en el norte es Coahuila. Siguiente paso es que te reconozcan, ¿sí?, los políticos de Sonora y de Coahuila. Entonces, esto es muy importante porque hay que ver el Plan de Guadalupe como un proceso que, repito, comienza en el Cuartelazo, pasa por Guadalupe y va a terminar en esta reunión, y con esto estoy casi por concluir, la reunión de Monclova, 18 de abril. En esa reunión llega un representante de la Junta Constitucional de Chihuahua, por cierto, en el exilio, no estaba operando en Chihuahua. Después de lo que le pasó a Abraham González, pues no, ninguno de los gonzalistas iban a quedar en Chihuahua. Entonces estaba en El Paso, pero se trasladaron a Monclova. Representante de esta Junta Constitucional de Chihuahua, el diputado local Samuel Navarro. Obviamente él no representa a Villa, que apenas ha penetrado al país y ha iniciado la lucha contra Huerta. Pero lo que Carranza necesitaba es que representara al gobierno de Chihuahua. Y también llegan representando al gobierno de Sonora. Recuerden ustedes, Maytorena pide licencia, queda el ingeniero Pesqueira en el gobierno de Sonora y van representando a Sonora a esa reunión en Monclova Roberto Pesqueira, primo del gobernador, y Adolfo de la Huerta. Y reconocen el Plan de Guadalupe. Y Carranza firma en ese momento, no el 26 de marzo, el 18 de abril, después de que Sonora y Chihuahua aceptaron el Plan de Guadalupe, Carranza aceptó el mandato, aceptó la designación que le daban su gente desde el 26 de marzo, ¿sí? Así fue como Carranza, repito,
acepta el Plan de Guadalupe y se convierte en el primer jefe. El Plan de Guadalupe, punto número 20, y con esto concluye, le dio a la revolución un líder. Es muy importante. ¿Cuántos movimientos vemos que no tienen un liderazgo capaz, experimentado, legitimado? ¿Sí? Y esto es lo que le da el Plan de Guadalupe a Carranza. No era un exbandido, no era un jefe campesino, era un gobernador de un estado. Y esto en Estados Unidos y ante la clase política mexicana, ante la clase media mexicana, pues tuvo un impacto enorme. Le dio también el Plan de Guadalupe objetivos a esa lucha. ¿Cuáles eran? Derrocar a Huerta. Y una vez establecida la paz, discutiremos las reformas que necesita el país. Punto. No agreguemos más enemigos. Este Plan de Guadalupe, ¿sí?, luego va a servir en la lucha contra la Convención en 1915, porque el liderazgo todavía lo tiene Carranza, no se ha establecido la paz. Cierto, ha ocupado Ciudad de México, pero no se ha establecido la paz. Pero claro, ¿qué es lo que se hace en el Plan de Guadalupe para luchar contra la Convención? Se hacen las adhesiones al Plan de Guadalupe. Por cierto, diciembre de 14. Ahora díganme si no Carranza tenía este sentimiento de pertinencia política, de oportunidad política. ¿Qué día de diciembre creen ustedes que se firmaron las adhesiones al Plan de Guadalupe? El 12 de diciembre. Más guadalupano no puede ser. Esas adhesiones le permiten al Plan de Guadalupe ofrecer, ahora sí ya, ofrecen una reforma agraria, ofrecen derechos sociales para los trabajadores. Lo que buscaban era atraerse a estos sectores para poder enfrentar la lucha contra la Convención de 1915. ¿Sí? En otro momento, y aquí está la directora del INERM, si me invitan, vengo a hablar sobre la guerra del constituyente o del ejército constitucionalista contra la Convención de 1914-1915, pero bueno, ese ya es otra etapa de la revolución, otro proceso. Por lo pronto, esto es lo que yo les quería decir del Plan de Guadalupe. Gracias. ¿Ya? Muy breve, de verdad, porque me estoy yendo. Sí, porque es cuarto. Brevísima esa pregunta nada más. Es una pregunta muy pertinente. El ejército constitucionalista, y perdón, voy a ser muy rápido, no estoy esquivando la pregunta, es muy pertinente. El ejército constitucionalista tiene realmente tres componentes. El componente noreste, que es el componente Coahuila, el componente Chihuahua, ¿sí?, que es la división del norte, y el componente Sonora. En Sonora no hay presencia del Ejército Federal, ¿sí? No hay. Entonces ahí la economía no se destruye. Nunca hay un gobernador huertista en Sonora. Repito, a Maytorena lo sucede un gobernador constitucionalista. Entonces se sigue la vida normal, cobro de impuestos, claro que hay algunas afectaciones. En Chihuahua sí hay un enemigo, que es el gobierno huertista, que inmediatamente se alía con los hacendados del Rumbo, ¿sí?, los Terrazas. ¿Qué hace Villa? Que llega a las pocas semanas, financia su ejército, ¿sí?, de las confiscaciones que hace de ganado y de otras propiedades de estos hacendados. Las envía a Estados Unidos y se las regresan en dólares, en rifles y en municiones. ¿Qué hace Carranza? En donde sí hay conflagración y en donde él como gobernador no puede confiscar, y mucho menos confiscar propiedad de extranjeros, porque tiene a la frontera, que es el gran suministro de dólares, de armas y demás. Entonces, lo que hace Carranza es un financiamiento, emitir billetes, crea una deuda, es muy inflacionario, pero era la única manera de financiar sin entrar en contradicción o sin entrar en colisión con los propietarios y con Estados Unidos. Entonces, son tres formas de financiamiento.
Dije, esos son los tres principales escenarios. Hay un cuarto escenario muy importante, que es el escenario zapatista. Ellos van por otro lado, no reconocen el Plan de Guadalupe, pero si quieren hacer preguntas sobre el ejército zapatista o la lucha zapatista, ahí está Felipe Ávila, los dejo con ustedes y yo por lo pronto me tengo que ir. Gracias.